de las políticas comerciales. Dígame el nombre. Escobar. Señor Carlos Escobar, muy bien. Señor Carlos Escobar, vamos a leer un caso. Entre todo el curso vamos a leer el caso. Un caso de una empresa. Y vamos a ver cómo estas empresas piden al gobierno, ¿sí? Al gobierno, protección. Pero ¿cuáles son los argumentos? Porque el gobierno tiene que pedir argumentos para poder, en base a razones, a motivaciones, poder conceder una política proteccionista, protegerle contra la competencia extranjera. Bien, entonces, con mucha atención, señor Escobar, vamos a leer un caso, ¿sí? De los que tenemos en nuestra materia. Bien, entonces vamos a buscar el caso. ¿Sí? Tenemos algunos casos, pero vamos a ver uno. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, los subsidios a la producción de trigo en Japón. Leerás en ese caso, puede que este caso venga en los exámenes, en las pruebas suelen venir los casos que hay en el libro, ¿no? Para que ustedes contesten. Bueno, tenemos ahí un caso. Vamos a ver otro. Vamos a ver, señor Escobar, ¿alcanza a ver el caso que vamos a leer en la pantalla? Sí, profe. ¿Sí puede ver? ¿Sí? Sí. Ya, entonces yo le voy a leer, señor Escobar, y todos sus compañeros también van a estar atentos, ¿ah? Porque a lo mejor les van a ayudar. Este es un caso de una empresa que pide protección. Pide al gobierno protección. Vamos a ver entonces cuáles son los argumentos. US Magnesium pide protección. En febrero de 2004, hace unos 16 años más o menos, ya 17 años, US Magnesium, el único productor de magnesio sobreviviente en Estados Unidos, el magnesio es un metal con el que se fabrican algunas partes de automóviles y latas de aluminio. Envió una solicitud a la Comisión de Comercio Internacional de su país en la que afirmaba que una oleada de importaciones le había causado daños materiales a esa industria estadounidense, a sus puestos de trabajo, ventas, participación de mercado y rentabilidad. De acuerdo con la empresa, los productores rusos y chinos vendían el metal a precios mucho menores que su valor de mercado. En 2002 y 2003, las importaciones de magnesio a Estados Unidos aumentaron 70%, al tiempo que los precios bajaron 40%, y la participación de las importaciones en el mercado estadounidense pasó de 25 a 50%. Estados Unidos era el mayor productor mundial de magnesio, dijo un vocero de US Magnesium al momento de presentar la denuncia. Es una tristeza que estemos a la vanguardia y tengamos tecnología de punta, y si los chinos, que pagan a sus empleados menos de 90 centavos de dólar por hora, quieren sacarnos del negocio, puedan hacerlo. Por eso venimos a pedir ayuda. Durante el año que duró la investigación, la comisión pidió la opinión de las partes en disputa. Los productores foráneos, chinos y rusos, y los consumidores de magnesio de Estados Unidos decían que la caída de los precios del metal en 2002 y 2003 no era más que el resultado de un desequilibrio entre la oferta y la demanda, debido a que aumentó la capacidad productiva, no por obra de Rusia o China, sino de una nueva planta canadiense abierta en 2001 y de una planta que se proyectaba en Australia. La planta canadiense cerró en 2003 y la australiana nunca se incorporó a la producción, de modo que en 2004 los precios del magnesio volvieron a subir. Los consumidores de magnesio en Estados Unidos dijeron también a la Comisión de Comercio Internacional que imponer aranceles en contra del dumping a las importaciones de magnesio del extranjero aumentaría los precios en ese país muy por arriba de los niveles mundiales. Un vocero de Alcoa, industria que procesa magnesio y aluminio para fundir aleaciones para latas, pronosticó que si se imponían esos aranceles,
Los elevados precios del magnesio en Estados Unidos obligarían a Alcoa a sacar parte de su producción de ese país. Dijo también que en 2003 US Magnesium no pudo cubrir todas las necesidades de Alcoa, por lo que esta compañía se vio obligada a recurrir a las importaciones. Los consumidores de magnesio en la industria de los automóviles afirmaron que los precios elevados en Estados Unidos obligarían a los diseñadores a eliminar el magnesio de los autos o a fabricarlos en otro país, lo que a fin de cuentas perjudicaría a todos. Estos argumentos no convencieron a los 6 miembros de la Comisión de Comercio Internacional. En marzo de 2005, la comisión dictaminó que China y Rusia practicaron el dumping con el magnesio en Estados Unidos. El gobierno decidió imponer a las importaciones de magnesio de China aranceles que oscilaban desde el 50 hasta más del 140%, mientras que para Rusia fueron de 19 a 22%. Estas tarifas se cobrarán durante 5 años, luego de los cuales la Comisión de Comercio Internacional revisará la situación. De acuerdo con US Magnesium, el dictamen favorable les permitirá cosechar futuros beneficios de casi $50 millones en inversiones en su planta de manufactura y su capacidad aumentará 28% para finales de este año. Al comentar el fallo en su favor, el vocero de US Magnesium explicó que cuando el comercio injusto se suprima del mercado, podremos competir con cualquiera. Sin embargo, los clientes y competidores de US Magnesium no consideraban que la situación de 2002 y 2003 era un comercio injusto. La imposición de aranceles contra el dumping protegerá a US Magnesium y a sus 400 empleados de la competencia extranjera. Y los consumidores de magnesio en Estados Unidos se preguntan si, al final, ellos serán quienes pierdan. Bien, hasta aquí el caso. Vamos ahora con las preguntas sobre el caso para el señor. ¿Cuál es el nombre del señor que está escogido? Escobar, profe. El señor Escobar. ¿Alguna pregunta con respecto al caso? ¿Lo tiene ya usted, el caso? Sí, profe, ya listo para la Ahora pregunta. vienen las preguntas. Entonces, ahorita vienen las preguntas, ¿no? Bien. Preguntas. ¿Quién gana más de las obligaciones impuestas por Estados Unidos a las importaciones de magnesio de China y Rusia? ¿Quién gana? ¿Quién gana más? Sí, de los impuestos, ¿no? De los aranceles dictados por Estados Unidos a las importaciones de magnesio de China y Rusia. Con las políticas que emplea Estados Unidos a las importaciones que se hace a China y a Rusia, quien gana más son los países subdesarrollados porque tienen, como decir, más posibilidades de que esos países a los que están implantados busquen más fronteras a donde distribuir sus productos, podríamos decir. A ver, señor Carlos Escobar, está preguntando, ¿quién gana más? ¿Quiénes son los que están en esta negociación? ¿Están chinos, rusos, los consumidores norteamericanos? Y también está una empresa que se llama US Magnesium de los Estados Unidos. ¿Cuál de ellos es el que más gana de estos, por haber puesto estos impuestos a las importaciones de magnesio? ¿Quién gana más? No sé por de dónde sacó los países en vías de desarrollo, no, aquí no, por ningún lado vimos eso. ¿Quién sale ganando con estas políticas proteccionistas? ¿A quién están protegiendo? El que gana más es, profe, China. ¿Cómo? China. ¿Qué pasa, señor Escobar? Pero si a China le están poniendo el 140 de impuestos.
Al producto chino, dice usted, producto chino, magnesio de China, tiene que pagar 140. Si vale 100, tiene que pagar 140 más para ingresar al mercado norteamericano. Esos son los aranceles. Entonces le está prácticamente diciendo, no queremos negocio con la China. Y usted dice Sí, que sí, gana porque la Rusia China. el 19 y 22%. ¿Eso para qué es? Para los rusos. ¿Quién gana? Para los rusos, profe. ¿Quién gana ahorita? Hasta ahorita gana Rusia, ¿Por qué va a ganar Rusia si también a porque los Rusia rusos tiene también les la ponen impuestos, señor Escobar? Los rusos también van a pagar impuestos. Lo que no pagaban ahora les ponen impuestos, entonces se hace caro también el producto ruso. Los aranceles son impuestos a las importaciones. ¿A quién están protegiendo estas políticas? la empresa de US Magnesio. Pero claro, porque la empresa está diciendo, denunciando que no puede competir, porque le han hecho dumping, porque le han hecho las empresas rusas y chinas, le han hecho una práctica desleal, le están vendiendo los precios muy bajos, entonces pide al Congreso, pide a la Comisión de los Estados Unidos de Comercio Internacional que le defienda de estos chinos y de estos rusos que están vendiendo demasiado barato, a la mitad del precio, y entonces le están dejando sin mercado. Y dicen que es prácticas depredadoras, prácticas de dumping, y que son los únicos ya que han quedado como una empresa, ya la única que ha quedado en los Estados Unidos que produce este metal, que sirve para producir los automóviles y para producir las latas de aluminio. ¿Sí? Entonces, dice, somos los únicos, defiéndanos, son 400 puestos de trabajo. Entonces, ¿quién sale ganando cuando pides a quién están defendiendo? ¿De quiénes le están defendiendo? Señor Escobar. ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que sale ganando con esta política proteccionista de poner aranceles? USA. ¿Cuánto es lo que más o menos cree usted que va a ganar? Ahí mismo decía, gracias a esta protección ya no tiene competencia. A ver, ¿cuánto era? Como, a ver, 50 millones por ahí, profe. Ya ve, estaba ganando. Gracias a la protección, ahora esta empresa ya va a ganar muchos millones de dólares, porque ya no tiene competencia. Por eso se llama políticas mercantilistas, políticas proteccionistas, para defender a la producción nacional. Muy bien, ahora la siguiente pregunta. ¿Quiénes pierden? Ahora, ¿cuáles son los que pierden? Los que pierden más son los chinos, profe. Pero los chinos, si no les compran los Estados Unidos, pueden vender en otro lugar, pues, porque el mundo es amplio. Si muy bien, no le vendemos a los americanos, vamos a vender en otro lugar, pues. ¿Quiénes son los que pierden? Claro que perderían los chinos de ese mercado, ¿no? Pero ¿quiénes son verdaderamente los que tienen que pagar esta política proteccionista? ¿Qué pasa con los precios del magnesio? ¿Bajan, suben? Ahí, profe, para poder, si es que los chinos y los rusos no nos compran por las altas tasas de arancelarias que les implantan, tendría que nosotros los consumidores, a ver, los precios varían a subir. ¿Y cuáles son, entonces, quiénes se perjudican cuando los precios suben? Al perjudicar sería de la empresa. Pero la empresa es la que va a cobrar, pues más bien un precio alto, cobra, tiene ganancias. ¿Quiénes son los que se perjudican? ¿Ah? Serían los que están afectados, No pero escuché. y si los consumidores
Muy bien, los Los consumidores consumidores, son profe. los que pagan los platos rotos, los consumidores de magnesio. ¿Cuáles son? Los fabricantes de vehículos y los fabricantes de estos envases de aluminio, ¿sí? Ellos necesitan esa materia prima, pero ahora tienen que pagar por la materia prima precios más altos. Y por eso es que dicen, si suben los precios, nosotros nos vamos a ir a otro país, ¿sí? A otro país para poder producir, ¿sí? Porque con los precios tan altos. Entonces, los que ganan es la empresa US Magnesium gracias a la protección. Los que pierden, los consumidores. Y ahora la tercera pregunta. ¿Son estas políticas implementadas el mejor interés para Estados Unidos? Para Estados Unidos en su conjunto, ¿no? Para todos los estadounidenses. ¿O solamente es para una empresa nada más los beneficios? Yo creo que es para todos mismos. O sea que los Estados Unidos están mejor gracias a la protección. Como decir, para todos, si es que tuviera que implementar esta política a ciertas empresas. Como decir, Solo para hay el una inconveniente empresa, para la empresa. solo hay una empresa, señor Escobar, hay una sola empresa, no hay más. Y por proteger esa empresa, sube los aranceles para que esta empresa gane plata. Pero quien paga esos precios más altos son los consumidores norteamericanos. Entonces, la pregunta es, usted como economista, dicen, ¿esta política fue en beneficio de los Estados Unidos o de una empresa? Eso es lo que está preguntando. De una empresa, profe. Claro, de una empresa, porque para salvar 400 puestos de trabajo, ahora los consumidores tienen que pagar precios más altos por el magnesio hecho en los Estados Unidos, que es un magnesio muy caro, porque la competencia internacional tiene un precio más barato. Y si compran los productores, los consumidores, magnesio más caro, ¿sí? Ese dinero va a parar a los accionistas, va a parar a la empresa Magnesium. Dicen, ahora sí estamos bien, ahora sí podemos competir, ¿sí? Podemos competir, claro, pero siempre que le proteja, ¿no? El Estado. Bien, vamos a ver qué dicen sus compañeros si estuvo claro. Señor Isa, ¿se entendió este caso? ¿Sí? Cómo las empresas solicitan ayuda al gobierno, porque caso contrario van a quebrar porque no pueden contra la competencia internacional. Y estuvo claro y sacamos ahí respuestas. ¿Quiénes son los que se benefician? ¿Quiénes son los que pierden? Y si esta política comercial era del interés de todo el país o solamente de un grupo. ¿Estuvo claro, señor Isa? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí estuvo claro? Bien, pongan sus reacciones, por favor. Señorita Montserrat, no veo su reacción. Byron Caiza, Paula Vega, Jofre, Diego Moyolema, Sebastián Arevalo, no veo su... Ya, listo. Diego Moyolema, también acaba de ver. Bien, entonces damos por aceptada, ¿no? Esta defensa. ¿Sí? Bien, ahora les invito papel y lápiz. Vamos a estudiar política comercial, capítulo 9 de Gregory Mankiw. Vamos a ver una política de libre comercio. ¿Por qué un país puede exportar? ¿Por qué un país puede importar? ¿Sí? ¿Quiénes son los que ganan? ¿Quiénes son los que pierden con una política de libre comercio? ¿Y por qué? Cuando hay libre comercio, como en el caso de magnesio, ¿sí? En este caso no puede contra la competencia internacional y busca argumentos para protección. ¿Qué eran los argumentos? Dumping, o sea, comercio desleal,
que van a perder puestos de trabajo, que han perdido cuota de mercado, que han bajado su rentabilidad, que podrían cerrar, porque ya quedaba era la única que quedaba ya en los Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, entonces, papel y lápiz, vamos a iniciar. Me avisan si se puede visualizar la imagen, por favor. ¿Sí? Me indican, por favor. Capítulo 9 de Mankiw, ¿no? Bueno, ¿qué determina si un país importa o exporta un bien? Primera pregunta, notarla. Siguiente pregunta, ¿no? Una vez que se opta por el libre comercio, ¿quiénes ganan y quiénes pierden del libre comercio? Segunda pregunta. Y una tercera pregunta sería, bueno, ¿cuáles son esos argumentos de las empresas como US Magnesium, ¿sí? Solicitan que se restrinja el comercio internacional, que se ponga políticas proteccionistas? ¿Cuáles son esos argumentos? Bien, esas tres preguntas pues vamos a contestar. Vamos a empezar con un supuesto, ¿no? Vamos a suponer primero que estamos con un país cerrado al mundo. No tiene relaciones de comercio exterior con nadie. Y vamos a ver, el producto es el acero, ¿sí? Pues un país está aislado del resto del mundo y produce acero. El mercado del acero consiste en los compradores y vendedores de ese país. Entonces, este es un país autárquico, autosuficiente. Nadie en ese país puede importar o exportar acero. Bien, esas son los supuestos, ¿sí? Bien, entonces, este es un país cerrado, papel y lápiz, esta es la situación de ese país. Por favor, graficar la oferta de acero, la demanda de acero, el punto de equilibrio, y este es un país autárquico. Un país autárquico. Entonces, el punto de equilibrio, tenemos el precio y la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio es que la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Y tenemos aquí, en esta gráfica, el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Bueno, gráficamente, el excedente del consumidor es todo el área que está por debajo de la curva de la demanda hasta el punto de equilibrio. Esto en una economía autárquica, sin comercio internacional. ¿Sí? ¿Y qué es el excedente del consumidor? Bueno, digamos que esta es la felicidad puesta en dólares, ¿sí? En este mercado del consumidor. Por eso se llama bienestar. Quiere decir que si se bajan más los precios del precio de equilibrio, va a aumentar la felicidad, porque puede comprar más por los bajos precios. Disminuye la felicidad si se aumenta el precio, porque va a comprar menos. Entonces, el excedente consumidor es toda esa disposición que tienen los consumidores a pagar, ¿sí? Tiene una disposición hasta el punto que realmente hace la transacción. En este momento, en este ejemplo, es el punto de equilibrio y el precio de equilibrio. Entonces, aquí tenemos el precio de equilibrio hasta el punto de equilibrio y toda esta área que está por debajo, esto es dólares, ¿no? Porque está en precio por cantidad, dólares. Esto es dólares. Estamos midiendo la felicidad, si ustedes quieren, en dólares del consumidor, el bienestar del consumidor. El excedente del productor es el área, gráficamente es el área sobre la curva de oferta, ¿sí? Hasta el punto de equilibrio. Precio de equilibrio, punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, la disposición que tiene el productor de ofrecer bienes, ¿sí? De ofrecer los productos, ¿sí?
hasta el precio que realmente cobra. Entonces, eso es la utilidad, el beneficio, las ganancias, el bienestar de este productor de acero, ¿no? Nacional. La suma de los dos excedentes da el excedente total. Y este es un punto de equilibrio en una economía cerrada. Vamos a suponer que cambia de gobierno y el nuevo gobierno dice, vamos a abrir nuestra economía al resto del mundo. Vamos a hacer que nuestra empresa compita. Entonces, para que haya una exportación, primera pregunta que vamos a contestar, primera pregunta, para que haya exportaciones bajo estos supuestos de un país cerrado que se abre al resto del mundo, para que haya una exportación, el precio mundial del acero, oferta y demanda mundial, el precio mundial del acero, tiene que ser superior al precio nacional del acero. Entonces hay estímulos, si es que el precio es mayor, de que los productores nacionales vendan el acero al extranjero, exporten el acero. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver con una gráfica. Aquí tenemos la gráfica. Papel y lápiz para explicar la gráfica. Entonces, la oferta y la demanda, que están estas dos curvas de oferta y demanda, con color azul, ¿sí? Con color azul, es el precio de equilibrio autárquico, ¿no es cierto? Antes del comercio internacional. Si el precio mundial está por encima del precio nacional, entonces trazamos una horizontal, precio mundial, porque estamos bajo el supuesto de país pequeño, que no tiene influencia en el precio mundial del acero. Entonces, tendríamos aquí pues una demanda infinitamente elástica, ¿sí? Vemos que a un precio más alto que el precio nacional, los productores de acero nacional van a ofrecer una cantidad mayor que la cantidad de autarquía, porque el precio ha mejorado. Ahora pueden vender afuera. Como el precio ahora es más alto, el que se va a negociar, ¿sí? Los demandantes internos, los demandantes nacionales, a un precio más alto, van a comprar menos. Entonces, aquí lo que tenemos es que a un precio mundial hay un exceso de oferta nacional sobre la demanda nacional. Y ese exceso se exporta. Es la cantidad de exportaciones. ¿Sí? Cantidad. La cantidad ofertada menos la cantidad vendida o consumida nacionalmente, ese excedente se exporta. Ese excedente se exporta. Esto lo podemos ver. ¿Sí ya lo anotaron? Vamos a ver ahora la segunda pregunta. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta política de libre comercio cuando el precio mundial es superior al precio nacional? Esto lo vamos a ver con el análisis de los excedentes. Voy a pasar, ¿ah? Bien. Tenemos A, B y C. Esto es antes del comercio. A, B y C. Podemos poner a estas áreas nombres con las letras A, B y C. Si yo pregunto cuál es el excedente del consumidor antes del comercio internacional, antes de que haya comercio internacional, antes de que se abra esta economía, la respuesta es el área A más B. Ese es el excedente del consumidor, sin comercio. ¿Y cuál es el excedente del productor? El área C. Muy bien, eso es sin comercio. Ahora, este país se abre, ¿sí? Entonces, se puede comparar cuál es el precio mundial con el precio nacional.
Si el precio mundial está por encima del precio nacional, ahora lo que vamos a tener es lo siguiente. El excedente del consumidor, después de que se abre la economía al comercio internacional, el excedente del consumidor es solamente el área A. Y el excedente del productor, ¿sí?, es el área C que tenía. Ahora gana el área B, que es lo que le cobra al consumidor, porque le va a cobrar un precio más alto por la cantidad que le vende, son las ganancias de él, ¿sí? Ganancias. Estos son dólares, todo esto es dólares, ¿ah? Estamos midiendo la felicidad en dólares. El área B es dólares, ¿sí? Y también cobra de las exportaciones del área D, que está por encima del punto de equilibrio. Esta área, este triángulo D. Entonces, podríamos contestar a la segunda pregunta. ¿Quiénes ganan con esta política? Si el precio mundial es mayor que el precio nacional y estamos con libre comercio, los que ganan son los productores, los que pierden son los consumidores. El caso de Magnesium estamos dibujando en este momento. Supongamos, ¿no? Si es que la economía norteamericana fuera una economía cerrada y el precio mundial fuera más alto. En este caso, Magnesium ganaría. ¿Sí? Pero el caso que estábamos viendo de lo que leímos es otro caso porque están con aranceles. Eso lo vamos a ver el día viernes. No se pierdan, el viernes vamos a ver el caso de magnesio ya dibujado con en estas gráficas de equilibrio parcial. ¿Sí? Las gráficas de equilibrio parcial con políticas proteccionistas. Bien, resumiendo, con libre comercio, cuando un país pasa de la autarquía a libre comercio, y si el precio mundial es superior al precio nacional, los ganadores son los productores, los perdedores son los consumidores. Y aquí viene la pregunta de examen. Y lo que ganan los ganadores es superior a lo que pierden los perdedores. Quiere decir que con libre comercio hay mayor bienestar en la economía. Aunque algunos ganan y otros pierden. Solo que los que ganan más que los que pierden. Y en este caso podemos ver que lo que ganan los productores es esta área D. Esto no había, esta área no existía en autarquía. O sea, esta es una riqueza que queda también en el bolsillo, en la caja de los productores. Y los productores, como son nacionales, pues hay más riqueza en ese país. A pesar de que hay unos consumidores que están tristes, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta política, pues ahora ellos han reducido su excedente. Porque han tenido que pagar precios más altos con esta política de libre comercio. Esto, lo mismo que pusimos aquí en la gráfica, podemos ponerle en una tabla. Y tenemos aquí una tablita. Entonces, tenemos el excedente del consumidor, el excedente del productor, la suma de los dos da el bienestar social. Aquí tenemos cuáles las condiciones antes del comercio, después cuando se abre el comercio, se abre este país al mundo, ¿sí? Se abre ahí libre comercio, y aquí cuáles serían las ganancias y las pérdidas, el cambio. Antes de la apertura, el excedente del consumidor era A más B, veamos. ¿Sí? Aquí está A más B antes de la A más B. Y el excedente del productor era solamente C. El bienestar social A más B más C. Ok. Listo. Ahora, después del comercio, como el precio es más alto, el consumidor pierde el área B. Se queda con el área A. Entonces es una pérdida. Todo esto es dólares, pérdida. El productor, que tenía el área C, ahora gana, ¿sí? Con el precio más alto que le cobra el consumidor nacional, gana una B, porque está cobrando un precio más alto. La C que ya tenía en autarquía,
y la D que obtiene de las exportaciones. Entonces, el productor tiene una ganancia de B más D. Las áreas, estos dólares. El bienestar social, A más B más C en autarquía. Después del comercio, A más B más C más D. Con libre comercio, ahora hay más dinero. Claro que en manos de los productores, pero hay más dinero. ¿Sí? Hay más dinero. Entonces, las ganancias del comercio están dadas por esta área, la área D. Son ganancias, eso no existía con autarquía o con autosuficiencia. ¿Ok? ¿Lo copiaron? Estaba fácil. Vamos ahora con un país importador. Lo mismo que el país exportador, solo que ahora el precio mundial está por debajo del precio nacional. Ahora se invierten nada más, pero es lo mismo, el mismo análisis, ¿no? Caso de un país importador. Dibujamos. Aquí podemos ver que el precio mundial está por debajo del precio de autarquía, precio antes del comercio. Si el precio está más bajo, cuando se abre esta economía, cuando se abre este país, el precio está más bajo, a un precio más bajo se va a demandar mucho más, la cantidad demandada. Aquí, por favor, tienen que, aquí es cantidad demandada, está mal escrito, cantidad demandada, porque estamos tomando el punto en la curva de la demanda, la cantidad demandada a un precio más bajo. Como los precios están más bajos, el productor que dice, con esos precios ya no me alcanza a producir, ya no tengo muchas ganancias, produce menos. Esta es la cantidad ofertada. Si los precios son más bajos, el precio mundial, entonces lo que vamos a tener es una mayor cantidad demandada que la cantidad ofertada. Entonces aquí hay escasez en el mercado nacional. ¿Cómo se satisface esa escasez? Con importaciones. Entonces estas son las importaciones. Es la cantidad importada. Entonces ahora ya sabemos graficar en los gráficos de equilibrio parcial, ¿sí? Las exportaciones y las importaciones. Bien, seguimos. Vamos ahora al análisis de quiénes ganan y quiénes pierden. Bien, aquí tenemos antes del comercio. Antes del comercio, con esta gráfica, el área A es el excedente del consumidor. Y el área B más C es el excedente del productor. ¿Sí? Ahora se abre esta economía y los precios mundiales son más bajos que el precio del acero nacional. Pues a un precio más bajo van a comprarse más. Entonces, tenemos que aumenta el excedente del consumidor, porque va a comprar a un precio mundial, va a importar. Una parte y otra parte va a comprarle al acero nacional. ¿Sí? Entonces, el excedente del consumidor con libre comercio es A más B y más D. Y el excedente del productor se queda solamente con la C. ¿Quién gana y quién pierde con esta política de libre comercio cuando el precio mundial está por debajo del precio nacional? Los consumidores. Porque ahora, ¿sí?, los consumidores van, ¿sí?, a tener, ¿sí?, medida su felicidad en dólares, si ustedes quieren, ¿sí? A más B más D. La B, ¿por qué? Porque ya esto es lo que pierde el productor nacional, ¿sí? Pierde el
productor nacional. Deja de ganar esta B, porque ahora va a producir menos. Deja de ganar esta B. Y esta D la obtiene gracias a los precios más bajos de las importaciones. Entonces, lo que ganan los ganadores, en este caso los consumidores, es superior a lo que pierden los perdedores, que en este caso son los productores. El comercio, visto de esta manera, con estos supuestos, el libre comercio es superior, ¿sí? Es superior a la autarquía, porque tiene esta ganancia que es el triángulo D. Hay más satisfacción, más bienestar que antes. Claro que están más felices los consumidores, están más tristes los productores, pero la felicidad de los consumidores supera la pérdida de felicidad, de bienestar, de ganancias de los productores. Esto también lo podemos ver en un cuadro. El excedente del consumidor antes del comercio era A, el excedente del productor B más C, la suma de los dos, el bienestar social en autarquía. Con libre comercio, el consumidor gana una B y una D, ¿sí? Porque el precio es más bajo. El productor, como le bajan los precios, produce menos, se queda solamente con la C, ha perdido la B, la área B, por los precios más bajos que va a cobrar. Pero el bienestar social se ve aumentado en una D, que es ese triángulo por debajo del punto de equilibrio. Eso no existía con autarquía. Pero claro que esta D ahora está en la satisfacción, en la felicidad que tiene el consumidor. Porque ahora puede comprar más cantidades de toneladas por los precios más bajos. Y eso hace que sea más feliz. Listo. Bien, ¿qué tal estuvo la clase, señor Arévalo? ¿Sí estuvo, se entendió? Sí, profe, la parte estuvo interesante en lo que respecta a los gráficos de punto de equilibrio, en donde Bien. se ve el excedente del consumidor y del productor. Claro, eso es lo que quería que ustedes visualicen. Ustedes saben que los economistas utilizamos gráficas para poder explicar nuestras ideas, ¿sí? Las teorías. Se utilizan gráficas y también modelos matemáticos, ¿sí? No se pierdan, el día viernes vamos a ver ahora cuándo, en el caso de un país importador, que es este segundo, cómo se perjudica US Magnesium, en este caso, este segundo caso de país importador, porque hay las importaciones de Rusia y de China, cómo pues hace una solicitud, una denuncia, que le están haciendo dumping y que quiere protección. No se pierdan, eso lo vamos a dibujar el día viernes. Y después vamos a poner números y después vamos a hacer cálculos. ¿Sí? Y estamos aplicando lo que hemos visto en el capítulo 6. Claro que vimos un montón de instrumentos. Ahorita recién estamos viendo el libre comercio. Pero ya el día viernes vamos a ver la intervención del gobierno en el libre comercio. Intervención, dice, porque con el libre comercio, una empresa en mi país, dirá el gobierno de los Estados Unidos, se está perjudicando con esta competencia desleal. Y veremos cuáles son los ganadores, perdedores, y qué pasa con el bienestar de la sociedad. No se pierdan el día domingo, ¿sí? Vamos a preguntar si estuvo claro, señorita Chisac y señorita Carly Villalba. Sí, profe, sí estaba claro, excepto lo de las gráficas, que todo eso explicó, estaba interesante. Sí, entonces, Sí, profe. sí. Lo que pasa que Economista, sí, señorita. se me acaba de entrecortar y escuché hasta domingo. ¿Qué vamos a hacer? Se me entrecortó. El No domingo, lo dice escuché. usted. Ajá. ¿Puede repetir, por favor? No, este día, no se pierdan
este viernes tenemos clase, la próxima clase el viernes. El viernes vamos a tener una clase en donde vamos a graficar el caso de la empresa US Magnesium, porque se ve perjudicada.